En el caserío de Piedra Clara, donde las casas parecían remiendos de tierra y el cielo siempre tenía grietas de luz al amanecer, vivía Mariana, una niña de 7 años con los ojos más expresivos del valle y la voz más ausente. No era sorda, no era tonta, simplemente no hablaba. Desde que nació, no había emitido palabra alguna. «Es muda», decían en el pueblo. Pobrecita, como si Dios se le hubiera olvidado de darle voz. La miraban con compasión, a veces con lástima, pero nunca con verdadera atención. Mariana vivía con su abuela, doña Tomasa, una mujer seca de rostro y dura de carácter, que la criaba con más deber que cariño. «No te entiendo, niña», le repetía. «No hablas, no pides, no lloras. Pareces un pajarito asustado», y eso era precisamente lo que era. Mariana pasaba la mayoría del tiempo sola. Caminaba por los bordes del pueblo, por las veredas donde nadie la seguía, y se sentaba bajo un árbol enorme de jacaranda que florecía aunque nadie lo regara. Allí pasaba horas mirando al cielo, escuchando los sonidos del monte y sobre todo observando a los pájaros. Llegaban de a poco. Un gorrión primero, luego un jilguero. A veces incluso una calandria se posaba sobre la rama baja. Mariana no se movía, solo sonreía y los miraba fijamente como si entendiera lo que decían. Y en cierto modo lo hacía, porque si bien Mariana no hablaba con palabras, su alma tenía un idioma propio, y los pájaros lo entendían. Cada vez que escuchaba un canto, Mariana cerraba los ojos y asentía suavemente, como si cada trino fuera un mensaje secreto del cielo. No podía decir amén, pero algo en ella respondía con un temblor de alegría. Un día, mientras recogía flores caídas, vio a un gorrión posarse frente a ella. No huyó, no se asustó, simplemente se le quedó mirando, ladeando la cabeza con curiosidad. Mariana también lo miró, y sin saber por qué, un pensamiento surgió en su corazón. «¿Me escuchas, Dios?». El gorrión trinó una vez, fuerte, claro, y Mariana sonrió. No había palabras, no había milagros espectaculares, pero ese sonido fue suficiente. Sintió algo cálido en el pecho, una conexión, como si Dios, de alguna forma, usara alas pequeñas para llegar hasta su silencio. Esa tarde no volvió directo a casa. Caminó hasta la capilla abandonada del pueblo, una construcción vieja donde ya no se hacían misas, pero que aún guardaba el eco de oraciones antiguas. Entró sin miedo, se sentó en la última banca y cerró los ojos. Los pájaros comenzaron a cantar en los árboles del patio, y Mariana, en su corazón, oró. No con palabras, sino con todo lo que había aprendido del cielo, a través de los cantos. Desde aquel día en la capilla vieja, Mariana comenzó a regresar cada tarde, justo cuando el sol empezaba a esconderse tras los cerros. La iglesia abandonada no tenía ni campanas ni velas encendidas, pero para ella era el lugar más vivo del pueblo. Allí no había miradas que juzgaran, ni voces que preguntaran por qué no hablaba. Solo estaba ella, el viento y los pájaros. A veces se sentaba en silencio durante horas. En otras ocasiones recogía flores del campo y las colocaba sobre el altar polvoriento, como si supiera que Dios sí estaba allí, esperando algo que no se dijera con la boca. Un mediodía, mientras recogía flores moradas bajo el árbol de jacaranda, escuchó el canto de un ave que nunca antes había oído. Era una melodía suave, interrumpida por silencios breves, como si la misma tierra respirara entre nota y nota. Buscó con la mirada, y allí, en la rama más baja, estaba un pequeño pájaro de plumaje gris con manchas amarillas en el pecho. Mariana se acercó lentamente, sin miedo. El pájaro no voló, se quedó mirándola y volvió a cantar. En ese instante, Mariana sintió un calor extraño en el pecho, como si algo dentro de ella quisiera salir. No un grito, no una palabra,
Era una emoción, un deseo, algo profundo. Extendió sus manos al cielo, cerró los ojos y pensó con toda su fuerza: gracias, Dios, por escucharme aunque no hablo. Gracias por no dejarme sola. Y el pájaro trinó de nuevo, justo cuando ella pensaba en esas palabras, como si la estuviera traduciendo al cielo. Desde ese día, ese pequeño pájaro regresaba cada vez que ella se sentaba bajo la jacaranda, siempre con un canto distinto, y Mariana comenzó a escribir en una libreta vieja que había encontrado en 1200, la casa de su abuela. No eran oraciones como las del catecismo, eran pensamientos sueltos, frases sin orden, pero llenas de amor y gratitud. Hoy el cielo estaba del mismo color que el canto del jilguero. Cuando no sé qué decir, cierro los ojos y los escucho a ellos. Dios, si tú también eres silencio, ¿será que estás tan cerca como un trino? Doña Tomasa, su abuela, notaba los cambios, pero no sabía cómo reaccionar. Seguía viéndola como una niña callada, extraña, pero ya no era solo silencio. Ahora había en Mariana una paz que nadie más en el pueblo tenía. Parece que algo la cuida, murmuraba la anciana sin entender, y era cierto, porque aunque Mariana no hablaba con nadie, cada vez que los pájaros cantaban, ella respondía con una sonrisa serena, como quien ha aprendido a dialogar con lo invisible. Una vecina la vio una tarde arrodillada bajo el árbol y dijo: esa niña reza sin rezar. Y nadie lo dudó, porque a veces la oración más fuerte no tiene sonido. Con cada amanecer, Mariana parecía florecer en silencio. Su mundo interior se ensanchaba, lleno de colores que nadie más veía y de palabras que no salían de su boca, pero que ella sentía vibrar como música. Y siempre, sin falta, los pájaros aparecían. Llegaban en pares, en bandadas pequeñas, con alas sucias de polvo pero cantos limpios como el agua. Algunos se posaban en el alféizar de la capilla, otros en los árboles del cerro. Pero el más especial seguía siendo el pajarito gris de pecho amarillo, que la miraba con una fijeza casi humana. A Mariana le gustaba pensar que ese era un ángel disfrazado, que Dios lo había enviado porque sabía que ella no podía hablar, pero sí podía escuchar. Una tarde, mientras recogía piedras lisas para hacer un círculo en la capilla, su forma de marcar su espacio sagrado, se escuchó un grito al fondo del camino. Era un niño. Mariana dejó todo y corrió sin pensar. Encontró a Mateo, el hijo menor del panadero, tirado entre los matorrales con la pierna atrapada entre dos piedras. Lloraba de dolor. Había caído mientras jugaba solo. Mariana no sabía qué hacer. No podía gritar ayuda, no podía pedir auxilio. Entonces, sin pensarlo, corrió de regreso, agarró su cuaderno y escribió con letra rápida y torpe: Mateo caído, ayuda ya, camino viejo. Corrió al pueblo, con el papel en alto. Nadie entendía al principio, hasta que el tendero lo leyó en voz alta. En segundos, varios hombres salieron corriendo hacia el cerro. Mariana quedó temblando, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez, su silencio había salvado a alguien, no con voz, sino con oración en acción. Esa noche, mientras el pueblo hablaba de lo ocurrido, Mariana volvió a la capilla. Se arrodilló, sacó el cuaderno y escribió: gracias, Dios. Hoy usaste mis manos en lugar de mi boca, y los pájaros cantaron más fuerte que nunca. Desde ese día, algo cambió en el pueblo. Ya no la miraban con lástima, la saludaban con respeto. Algunos niños comenzaron a acercarse, no sabían cómo jugar con ella, pero la seguían hasta el árbol, le llevaban flores, la observaban escribir. Una niña le preguntó: ¿por qué siempre estás sola? Mariana sonrió. No respondió con palabras, pero abrió su cuaderno y le mostró una página donde había escrito: yo nunca estoy sola. Ellos me enseñaron a orar. Y en la esquina del papel, un dibujo: 5 pajaritos en el cielo y una niña en el suelo con los brazos abiertos.
La niña que no hablaba con nadie comenzaba a hablarle al mundo de la forma más pura, con actos, con letras, con fe. Y cada vez que alguien dudaba de su valor, bastaba con escuchar el canto de los pájaros en el aire para recordar que Dios puede hablar en los silencios más profundos. La historia de Mariana comenzó a dejar de ser un susurro de pueblo y se volvió un rumor sagrado. Ya no era la niña muda, como antes la llamaban. Ahora muchos decían la niña del canto invisible o la que ora con los pájaros. Los adultos aún no sabían cómo acercarse a ella, pero los niños, ellos entendieron primero. Cada tarde, un grupo pequeño la esperaba cerca del árbol de jacaranda. Algunos llevaban semillas para los pájaros, otros dibujos, otros simplemente sus preguntas. Mariana los recibía con una sonrisa, no hablaba, no hacía gestos grandes, pero bastaba con estar cerca de ella para que los niños sintieran calma, como si su silencio los enseñara a escuchar. A veces Mariana escribía oraciones en su cuaderno y las repartía. Cada papel tenía frases sencillas. Dios escucha hasta el canto más bajito. El corazón también sabe hablar. Ora sin palabras y el cielo te oirá. Un día llegó al árbol una niña nueva, llamada Clara. Venía de un rancho lejano, se había mudado con sus tíos y lloraba todo el tiempo. No hablaba con nadie desde que su mamá murió. Se sentó en silencio, junto a Mariana sin decir una palabra. Pasaron horas así, las dos mirando al cielo, sin una sola sílaba entre ellas. Pero al irse, Clara tomó la mano de Mariana y le dejó un papelito doblado. Decía, gracias por entender mi silencio, y Mariana supo que Dios seguía usando su mutismo como puente. En casa, doña Tomasa también comenzó a cambiar. Aunque seguía siendo tosca y poco afectuosa, empezó a observar más a su nieta. Una noche, mientras barría el patio, encontró el cuaderno abierto en una piedra, con una frase que la dejó inmóvil. La abuela me cuida, aunque no sepa decirlo bonito. Se quedó mirando esa línea mucho rato. Luego, sin que nadie la viera, entró a la cocina, preparó un atole caliente y se lo llevó a Mariana sin decir nada. La niña sonrió, abrazó la taza y la miró como nunca antes. Fue el primer te quiero que se dijeron sin decir una palabra. Los pájaros, por su parte, seguían llegando, cada vez en mayor número. Algunos ya no se posaban en las ramas, sino en los bordes de la capilla, en el techo de la casa, e incluso en la banca de madera, donde Mariana se sentaba a escribir. Para muchos era coincidencia. Para otros, señal. Una mujer mayor, al ver la escena desde lejos, murmuró, yo antes oraba con rosario. Ahora solo quiero sentarme junto a esa niña y quedarme callada, porque algo en Mariana era contagioso. Su silencio no era vacío, era oración convertida en presencia, y quien la veía sentarse bajo el jacaranda, rodeada de niños y cantos, sabía que estaba frente a algo que no se explicaba, solo se sentía, como la fe verdadera. El día que la sequía llegó al pueblo, los pájaros dejaron de cantar. Primero fue un silencio tímido, como si el viento se llevara sus cantos en la madrugada. Luego, una ausencia rotunda. Nadie los vio posarse sobre el jacaranda. Ninguno revoloteó cerca de la capilla. El aire parecía más seco, y el alma del pueblo también. Los adultos comenzaron a murmurar con preocupación. Las lluvias no llegaban. El pozo del río bajó su nivel y las cosechas se secaban a pasos lentos pero firmes. Algunos culparon al clima, otros a la falta de rezos. Pero hubo quienes, con la voz baja, dijeron, desde que los pájaros dejaron de cantar, el pueblo nos apaga. Mariana lo sintió antes que todos. Cada día llegaba al árbol con la esperanza de escuchar al menos un trino. Pero no, ni uno. El pajarito gris, con pecho amarillo, su pequeño mensajero de fe, tampoco volvió.
Durante 3 días enteros, Mariana se sentó bajo el jacaranda con su cuaderno en las piernas y el corazón temblando. Pero esta vez no escribió nada. El cuarto día, al amanecer, algo dentro de ella la empujó a caminar más allá del pueblo. Cruzó el cerro, bajó hacia el arroyo seco y subió por una vereda olvidada. Sin hablar, sin saber exactamente por qué, seguía caminando, con el corazón latiendo, como si alguien la llamara desde lo invisible. Llegó hasta una peña alta, donde nunca antes había estado. Allí se sentó, sacó su cuaderno y escribió: «¿Dónde están, Señor? Me enseñaste a orar en el canto, y ahora...». Esperó, en silencio, bajo el sol que ya no daba consuelo, y entonces, sin aviso, una sombra pequeña cruzó el suelo. Era él, el pajarito gris, pero venía solo y sin cantar. Se posó frente a Mariana, ladeó la cabeza como siempre, pero no trinó. Ella lo entendió. Cerró los ojos y por primera vez no oró en su mente. Oró con el alma entera. No dijo palabras, solo apretó el cuaderno contra su pecho, se arrodilló sobre la tierra seca y dejó que las lágrimas brotaran. Caían silenciosas, una a una, mojando la tierra cuarteada bajo sus rodillas. El pajarito la observó y entonces abrió el pico. Fue un canto breve, agudo, solitario, pero poderoso. Y desde las copas de los árboles secos, como si esperaran una señal, comenzaron a llegar otros. Primero 2, luego 5, luego una docena, todos cantando. Mariana no entendía cómo, pero algo había vuelto. El cielo no se había abierto, la lluvia no caía aún, pero el canto había regresado, y con él la certeza de que Dios no se había ido, solo estaba esperando que alguien lo llamara con amor puro. Mariana descendió del cerro con los ojos brillando, el cuaderno pegado al pecho y una bandada de pájaros revoloteando sobre su cabeza. Los del pueblo la vieron llegar en silencio, cubierta de polvo, pero con una paz que se notaba incluso antes de verla de cerca. Detrás de ella, los árboles comenzaban a vibrar otra vez con cantos agudos y melodías suaves. Era como si la naturaleza entera despertara de un largo silencio. Los niños corrieron a su encuentro. «¡Ya regresaron!», gritó uno. Los pájaros volvieron. Mariana no respondió, solo alzó una mano apuntando al cielo como diciendo: «No fui yo, fue él». Esa misma tarde, los habitantes del pueblo se reunieron en la pequeña plaza. No era una fiesta, era algo más profundo, una necesidad de agradecer. El sol seguía fuerte, el agua aún escasa, pero los cantos habían regresado, y con ellos la esperanza. Doña Tomasa, que rara vez salía de casa, llegó arrastrando sus sandalias viejas, con los ojos húmedos y las manos apretadas en el rebozo. Al ver a Mariana sentada en la banca con los niños, acercó una silla, se sentó a su lado y le tocó el hombro con torpeza. «¿Hiciste algo, verdad?». Mariana bajó la mirada, abrió su cuaderno, arrancó una hoja y se la entregó. Doña Tomasa la leyó en silencio. «No fui yo. Yo solo lloré con fe». Las manos le temblaron, guardó el papel como quien guarda una reliquia. Esa noche, Mariana volvió a la capilla abandonada, pero no fue sola. Los niños la siguieron, algunos adultos también. Nadie habló, nadie predicó. Solo se sentaron en silencio, mientras los pájaros cantaban desde los árboles del patio. Entonces Mariana se levantó, caminó hasta el altar y con una tiza blanca escribió en la pared detrás de la cruz caída: «A veces no se necesita voz, al solo corazón dispuesto». Nadie aplaudió, nadie interrumpió. Todos sabían que estaban presenciando algo que no venía de ella sola. Una mujer mayor se hincó, un niño comenzó a llorar, un joven sacó su guitarra y tocó acordes suaves.
El aire olía a tierra caliente y a algo más, a oración. Una oración tejida por cantos, por miradas, por silencios, y en el centro de todo eso, Mariana. La niña que antes pasaba desapercibida, la que no hablaba, la que parecía invisible, ahora era el puente entre el pueblo y el cielo. No porque hiciera milagros, sino porque creyó cuando todos se habían rendido, y cuando al fin la lluvia cayó, 2 días después, no lo hizo con estruendo, sino con dulzura, como si descendiera en respuesta a un canto suave, a una lágrima sincera, a una oración sin palabras. Mariana salió al patio, se quitó los guaraches y con los brazos abiertos al cielo dejó que la lluvia la abrazara, como un gracias que venía directo del cielo. La lluvia trajo vida, pero también otra cosa, humildad, porque el pueblo, acostumbrado a pedir a gritos, había olvidado que Dios también escucha los silencios. Y fue Mariana, la niña que jamás dijo una sola palabra, quien les recordó que a veces el alma habla mejor cuando calla. Después de la lluvia, los campos reverdecieron. El pozo volvió a cantar con agua fresca. Las mujeres regresaron al mercado con cestos llenos y los hombres al campo con azadones firmes. Pero algo más había cambiado, algo más hondo. Ahora, en la capilla vieja, la gente se reunía cada semana, no para escuchar un sermón, sino para orar como Mariana les enseñó, en silencio, con los ojos cerrados y el oído abierto a los trinos. Nadie dirigía, nadie lideraba, solo estaban allí, como tierra sedienta bajo un cielo dispuesto. Mariana seguía escribiendo. Su cuaderno ahora tenía páginas llenas de oraciones simples, de dibujos, de nombres de gente que le pedía, «Ora por mí», y ella con paciencia anotaba cada uno. Cuando no cabían más, cosía otro cuaderno nuevo a los anteriores con hilo de cáñamo, hasta formar un solo libro que parecía una colcha de palabras. Un periodista de la ciudad se enteró del caso. Vino con su cámara, su grabadora, sus preguntas, rápidas, pero no logró sacarle ni una sola palabra a Mariana. Solo le mostró el cuaderno. El hombre leyó en voz alta una página. A veces Dios canta primero en los árboles y después en el corazón. Se quedó mudo. Publicó un artículo titulado «La niña que no habla, pero enseña a escuchar a Dios». Y así, sin pretenderlo, Mariana comenzó a tocar vidas fuera del pueblo. Llegaban cartas, dibujos, hasta donaciones para la capilla y los niños que la rodeaban. Pero Mariana no se dejaba impresionar por nada. Seguía sentándose bajo el jacaranda, con su cuaderno y su silencio, acompañada siempre por su fiel amigo, el pajarito gris de pecho amarillo. Un día, Clara, la niña, que había llegado llorando meses atrás, se sentó junto a ella y le susurró, «¿Te puedo contar algo, aunque no respondas?» Mariana asintió. «Cuando te veo, siento que mi mamá me mira desde el cielo, como si tú fueras su forma de abrazarme sin cuerpo». Mariana le tomó la mano. No escribió nada. Solo miró al cielo, donde un grupo de aves trazaba círculos lentos, como si danzaran. Y Clara entendió, porque Mariana no necesitaba decir «Dios está contigo», bastaba con estar allí, con su presencia serena, con su paz, con su manera de mirar, porque hay almas que son puentes, y Mariana era uno de ellos. El pueblo ya no la veía como una niña triste. Ahora la llamaban de otra forma, la niña que canta con el alma, aunque su boca no lo diga. Y los pájaros, que antes eran parte del paisaje, ahora eran símbolo, porque habían sido los primeros en escucharla y en enseñarle a orar. Los años pasaron, como suelen pasar en los pueblos, lentos, con estaciones marcadas por el cielo y los ciclos de la tierra. Mariana creció, pero sin perder nunca su esencia. Seguía sin hablar, nunca pronunció una sola palabra audible. Y sin
Embargo, había quienes juraban que con solo estar cerca de ella, sentían algo que no podían explicar. A los 13 años, enseñaba a leer a los más pequeños bajo el jacaranda. Usaba dibujos, gestos, señas sencillas. Y lo más importante, les enseñaba a escribir lo que llevaban dentro. No esperen a saber decirlo con la boca, escribía en la pizarra de madera. A veces lo que el alma necesita es papel y fe. Los niños la seguían como a una pastora silenciosa, no porque gritara, sino porque su vida entera era un ejemplo. Y los pájaros, ellos nunca se fueron. Cada mañana, al salir el sol, una bandada revoloteaba sobre el árbol. Cantaban todos juntos, pero siempre había uno que se posaba más cerca, el mismo de siempre, el pequeño de pecho amarillo. Era como si la cuidara, como si recordara que su primera oración nació en un silencio compartido. Doña Tomasa falleció un invierno, dormida, con una sonrisa leve. Mariana la veló sin llanto, sentada a su lado, escribiendo una carta que dobló y colocó bajo sus manos. Gracias por quedarte, aunque no sabías cómo amarme. Yo sí supe cómo orarte. Después de eso, Mariana vivió sola, pero nunca estuvo sola. El pueblo la cuidaba, los niños la visitaban y el jacaranda se convirtió en su casa sagrada. Incluso la capilla fue restaurada, no con fondos de gobierno, sino con manos humildes que entendieron que había algo allí que no debía morir. Y un día sucedió lo que nadie esperaba. Durante una misa especial, porque una vez al año venía un sacerdote de la ciudad, Mariana se sentó en la última banca como siempre, pero al final de la ceremonia se acercó al altar. Todos la miraron sorprendidos. Nunca lo había hecho. Caminó con su cuaderno, lo dejó sobre el altar y se quedó quieta. El sacerdote, conmovido, lo abrió y leyó una página. Dios me habló siempre, pero no con palabras. Me habló con viento, con alas, con cantos. Yo le respondí con lo que tenía, mi silencio. Y entonces algo ocurrió. Por primera vez, Mariana abrió la boca, y aunque nadie oyó sonido alguno, su rostro se iluminó con una paz tan profunda que varios comenzaron a llorar. El sacerdote, sin entender del todo, dijo: ella acaba de decirlo todo. Ese día, los pájaros no cantaron. Se quedaron en silencio, como respetando su oración más alta, porque Mariana no necesitaba voz. Su vida había sido su oración más sincera, y cuando partió, muchos años después, sin enfermedad ni despedida, el pueblo no lloró de tristeza, lloró de gratitud, y bajo el jacaranda, sobre una piedra lisa, grabaron lo único que sabían que era cierto. Aquí oró una niña sin palabras, y el cielo le respondió con alas.